Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a la que será la última jornada de este congreso con Rafael Ballesteros y sobre Rafael Ballesteros. En esta ocasión inaugurará la mañana la profesora Marina Bianchi y será presentada finalmente por el profesor Julio Neira, que amablemente se ha postulado para hacer la presentación de su querida amiga. Así que muchísimas gracias a los dos y bienvenidos. Buenos días. Sí, me complace mucho poder presentar en este congreso a una querida amiga y admirada colega, Marina Bianchi, que también forma parte de este equipo médico habitual que se ocupa de la poesía de Rafael Ballesteros. Yo siempre le digo, a propósito de lo de la broma del equipo médico habitual, siempre le digo a Rafael, ten cuidado con las metáforas que son muy perniciosas y las hipérboles a veces muy infectivas. Bueno, Marina Bianchi es una joven y brillante hispanista italiana, educada en una de las universidades de más tradición y prestigio de los estudios filológicos, como es la Universidad de Bolonia, en la que se doctoró en iberística, literatura española, con una tesis sobre Vicente Núñez, un poeta tan cercano, tan próximo al ambiente lírico de la Málaga de la segunda mitad del siglo XX. Ella ahora imparte docencia e investiga en la Universidad de Bérgamo, donde ha recogido el testigo de un gran hispanista, Gabriele Morelli, y ella se está convirtiendo ya en un referente de los estudios de literatura contemporánea dentro del mundo del hispanismo. Por su formación en Bolonia, ella se ha especializado en estudios filológicos de semióticos y de hermenéuticos en cuanto a la profundización en los textos. Sobre todo ella indaga en los vínculos subyacentes a la poesía de diversos autores y descubre esos vínculos a veces sorprendentes, siempre muy enriquecedores, por lo que sus estudios son siempre fuente de sorpresa y disfrute filológico. Ella también ha trabajado en otras cuestiones, aparte de estas de la intertextualidad, la transtextualidad, el mundo de las influencias líricas entre unos y otros. Ha trabajado sobre todo sobre autores andaluces, sobre poetas andaluces y andaluzas. Ha trabajado sobre María Victoria Atencia, sobre el grupo cántico, notablemente sobre la presencia del grupo cántico en Caracola, la revista malagueña, sobre Vicente Núñez, al que ya mencioné, pero también autores más recientes, aunque algunos ya desaparecidos, como Fernando Ortiz. Ha trabajado sobre Aurora Luque, sobre Ana Rossetti, por supuesto sobre Rafael Ballesteros. En fin, seguro que me dejo a alguien me dejo a alguien sin mencionar, pero créanme que es una de las mayores expertas en poesía andaluza, si es que eso existe, actual. Tiene numerosísimos artículos en las principales revistas, ha dado conferencias y ha participado en congresos y seminarios en universidades europeas, norteamericanas, centroamericanas, y en fin, con su juventud es una de las máximas exponentes del hispanismo italiano. A mí me complace mucho presentarla porque, como digo, es una buena amiga. Y no debo olvidar tampoco la vertiente de traductora de poesía que completa muy bien ese perfil de profundización en el texto que siempre necesita un buen traductor, en este caso una buena traductora. Muchas gracias, Marina, por participar en este congreso y trae una primicia.
así que su conferencia será doblemente interesante. Trae la primicia del penúltimo libro de Rafael Ballesteros, aquel que reúne la poesía o poemas escritos entre 2018 y 2021. Digo penúltimo porque yo ya conozco avances del siguiente, y cuanto más tarde en publicarse ese volumen, más amplio será, porque la capacidad creadora de nuestro poeta es extraordinaria y sigue con una absoluta vigencia en esa capacidad creadora. Bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias. Este es de cámara. ¿Y cómo? Ya está encendido. ¿Sí? Ok. Tú dime cuándo puedo. Bueno, muchísimas gracias evidentemente al profesor José Lara Garrido y a la profesora Belén Molina Huete por haber organizado este congreso y por haberme invitado, a Pedro Plaza por estar con tanta eficiencia, tanta disponibilidad detrás de cualquier detalle de este congreso, y por el magnífico, a los tres, por el magnífico trabajo en la organización, a Julio Neira por esta presentación hecha desde el cariño, muy alabadora también, porque hay mucho cariño detrás. Espero no desilusionarles después de esta presentación. Y por supuesto, mi agradecimiento mayor va a Rafael Ballesteros, obviamente, a su poesía y a su generosidad, a la que debo el honor, el gran honor, además del placer, de poder hablar hoy de 3 poemarios inéditos recogidos en el que se va a titular Perseverancia, Poesía Inédita 2018-2021. Por alguna razón que no llego a comprender del todo, Rafael Ballesteros confía mucho en mí, así que espero no desilusionarle. Evidentemente, puesto que el tiempo es un tiempo reducido, lo que voy a hacer es presentar el libro de una forma general, porque sé que prácticamente nadie lo ha leído, y luego detenerme un poco en el análisis de 2 poemas y medio. Entonces, me salto directamente el estado del arte, porque lo hemos tenido de forma presencial o a distancia, pero bueno, lo hemos tenido prácticamente en el Congreso. Además, el primer mayor y más asiduo estudioso de la obra de Ballesteros lo tenemos aquí en la sala, que es Balcells, obviamente. Me salto también todo lo que es la trayectoria poética de Rafael Ballesteros, puesto que ha habido uno, concretamente Juan José Lanz, pero también el profesor Neira, el profesor Lara Garrido, que han hablado, y otros, que han hablado de su trayectoria mucho mejor de como yo lo haría, y me paso directamente a Perseverancia. Ya estoy en la página 7, ¿eh? Bueno, como es sabido, el lenguaje refinado, rebuscado de Ballesteros se hace eco de la más noble tradición andaluza. Y aquí especifico una cosa, puesto que en la presentación ha habido una pregunta que se ha quedado sin respuesta, es que realmente yo puedo hablar de poesía andaluza porque la poesía andaluza reúne los grandes genios, no todos, pero muchos, de los grandes genios españoles, con lo cual yo hablo de poesía andaluza sin ningún problema, porque además hablo de la poesía andaluza, que es universal, cuando hablamos de los grandes genios españoles. Pues de eso se hace eco, pero de mucho más también, de la poesía mucho más que española y prácticamente de toda época, la obra de Ballesteros, actualizándola cada vez desde la originalidad y la aparente extravagancia, porque realmente lo que es oculta es una exactitud increíble en la expresión, exactitud para expresar un mundo propio, obviamente, una actitud cabal y rigurosa frente a la vida, gracias, y a sus peripecias, pero claro, al hablar de su experiencia personal, puesto que la vivencia personal del poeta es la plataforma de arranque de la que surge toda poesía de calidad, la forma en que la expresa la vuelve cada vez universal. Como siempre ocurre con las obras de nuestro escritor, desde la primera lectura de los poemarios de Perseverancia se imponen los 3 elementos que componen el título de mi ponencia, es decir, la tradición, la innovación y la emoción. Evidentemente, en primer lugar, desde el comienzo de sus andancias literarias, Ballesteros nos tiene acostumbrados
a las muchas voces de los maestros que resuenan en sus versos de forma, digamos, directa, evidente, explícita, por un lado, y de forma implícita, por otro lado. Aquí citaremos unas poquísimas referencias comparado con todas las que hay en Perseverancia, obviamente que son innumerables, infinitamente más de las que el autor nombra y de las que hoy voy a nombrar yo. Por otro lado, sabemos muy bien, se ha dicho mucho, que su lenguaje no deja de ser innovador, sorprendente y original, pese a los 45 años más o menos de trayectoria poética, pues sin embargo no deja de sorprender. Desde la unión de las palabras, se ha dicho, lo veremos, para formar otras nuevas, pasando por las pequeñas modificaciones de letras, de morfemas, que confieren significados nuevos, y creo que siempre en busca de una precisión que llegue hasta comunicar lo profundo con exactitud, como quiere hacer cuando busca esos neologismos, aparte de evidentemente ceñirse a una concepción de la que ya se ha hablado de la poesía. Entonces, bueno, claro, frente a eso nosotros los traductores, y además con una versificación que es muy personal porque no respeta el metro, modifica, innova el metro clásico, con lo cual nosotros los traductores nos podemos morir cuando nos ponemos a traducir los poemas de Ballesteros, cosa que una vez también he hecho. Sin embargo, por eso las tres dimensiones, bueno, lo que más, puesto que somos lectores antes que cualquier otro papel, críticos, filólogos, etcétera, lo que realmente llega, o a mí me llega siempre de la obra de Ballesteros, lo que más me apresa es el crisol de emociones intensas que todos compartimos, por eso digo universal, totalmente universal, porque de lo individual pasa siempre a una dimensión en la que el lector está involucrado, por lo menos a la tercera lectura, porque la primera y la segunda son para entender de qué va el poema. Pero bueno, entonces esas experiencias vitales realmente lo que hacen es tejer la tela de la existencia de todo hombre. Pues Ballesteros logra cautivar su público justamente por esa finura de la forma, por cómo le da forma a lo inefable y recóndito de los sentimientos, y lo hace siempre con total sinceridad y desnudez, expone totalmente expuestos sus estados de ánimo, con lujo de detalles, pero sin contar absolutamente nada. Y esa capacidad de suscitar la reflexión profunda en su público es como si estuviera hablando a otro nivel, a nuestra alma como lectores, aunque uso una palabra que a lo mejor no se ajusta mucho, puesto que nuestro poeta se declara antiplatónico y para nada religioso, pero creo que me han entendido. Bueno, Perseverancia como primera aproximación, digamos, temática, que solo serán, tanto en lo temático como en el análisis de los poemas y medio, migas de un estudio mucho más detenido, extenso para la edición de la obra. Para describir el poema empiezo por la denominación de no es un poemario, es un libro de 3 poemarios, que bien resume la actitud del sujeto poético, puesto que ya se ha dicho la voz que habla en el poema nunca coincide del todo con la persona real, por mucho que se le acerque, es un personaje, es una construcción. Entonces, la actitud del sujeto poético que toma la palabra siempre en primera persona, ofrece su recuento vital en el que, obviamente, por eso el título, la perseverancia le permite ser constante en la virtud, donde virtud implica elegir la vida, luego lo veremos, pese a las dificultades y al dolor que todo ser humano, aunque en el caso concreto, pues el protagonista del libro, siente y tiene que enfrentar. Aunque a veces el dolor supera lo esperado y ahí hace falta un esfuerzo incluso mayor, tanto para expresarlo como para luego trascenderlo. Pese al singular, la perseverancia impregna en estos 3 poemarios las múltiples facetas de la existencia y de la escritura, que, haciendo un rápido recuento, aquí son algunas típicas de Rafael Ballesteros: el amor, el deseo, el recuerdo, el tempus fugit. No, tempus fugit es latín vulgar y no les gustaba a los poetas del siglo de oro, en latín clásico. Tempus fugit, la muerte, la verdad, la duda, la belleza, la fraternidad, la disidencia ante la dictadura franquista, la intertextualidad según Cristeva y Barto, transtextualidad según Genet, o herencia literaria si se prefiere, puesto que aquí no todas son transtextualidades en el sentido estricto.
los homenajes, los neologismos y la influencia de Góngora. Evidentemente, sobre todos esos aspectos prima, como siempre, uno que es la poesía, y que se encarga, por un lado, de aliviar las penas, sobre todo en la parte final, en el último, en el tercer poemario, y por otro, de meditar sobre los interrogantes más angustiosos, el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Perseverancia tiene tiene muchas relaciones con Jardín de Poco, y sin embargo creo que da un paso más, como es normal, como solemos ver en la trayectoria de Ballesteros, que es bastante coherente en muchos aspectos y sin embargo va progresando. Pues creo que asumiendo la experiencia de la que salió Jardín de Poco, Perseverancia implica un grado más en la catarsis. De acuerdo con esta doble vía del significado de la poesía en los distintos poemarios del libro, se desarrollan las primeras dos partes, los primeros dos poemarios de la obra, que se titulan Un soplo de fuego y Estados sombríos del corazón, luego veremos por qué estos títulos, donde el primer poemario es el más largo de los tres y canta el amor y el deseo revividos a través de la memoria y del recuerdo, y otros aspectos que otorgan impulso vital, mientras que el segundo reflexiona sobre la muerte y las emociones que suscita, la secuencia de emociones que suscita la muerte con sus consecuencias, sanada solo en los poemas de la tercera parte, donde la belleza y el amor tienen ese poder de aliviar las penas. Eros y Tánatos es como si marcaran los primeros dos poemarios. Eros y Tánatos en el sentido en que los interpreta Freud. Es decir, el deseo de sentirse vivo y la certeza del final, antitéticas en dos poemarios distintos que sin embargo van marcando un recorrido, pueblan el arte, son dos topoi, un tópico, puesto que es un tópico doble, que va marcando la poesía, evidentemente, no solo española, desde sus orígenes, y sin embargo parece inagotable en las innumerables declinaciones, en los innumerables matices. Pues aquí veremos cuáles son concretamente en este caso, y luego el tercer apartado, tercer poemario que cierra Perseverancia, Los poderes de la poesía, que tiene el menor número de composiciones y evidentemente, como reza el título, propone la pócima del verso de alguna forma, descrito como poesía, palabra y música, que devuelve un rayo de luz a la oscuridad existencial. Decía que los dos topoi o el topos doble de Eros y Tánatos creo que subyace a las primeras dos partes de Perseverancia en la forma en que la entiende Freud, es decir, los instintos básicos que guían la naturaleza humana se identifican con esos dos elementos, donde Eros es el que tiende a la construcción, a la preservación, puesto que busca siempre la unión, mientras que el Tánatos, digo Tánatos porque es un nombre propio sin artículo, tiene la finalidad de reconstruir, de destruir las conexiones. Esa teoría freudiana se puede ver como subyacente a esas dos partes si las vemos como, si lo analizamos, pese a que son tres poemarios, como si fuera una única secuencia, que de hecho lo es, donde el viaje del peregrino es el tránsito por la vida en el que percibe y experimenta la muerte, experiencia que evidentemente se apodera de la vida y cambia y marca un cambio definitivo en la identidad del yo, con claras referencias obviamente a la pérdida real del hijo Pablo. Y sin embargo, el sujeto poético no sucumbe, perseverancia, en su resiliencia, busca el antídoto al horror, al dolor, hasta encontrarlo finalmente en la escritura que devuelve la belleza. Porque estos tres títulos de los tres poemarios, Un soplo de fuego, abre el volumen con una denominación que curiosamente, esto no es ninguna intertextualidad, puesto que supongo que Ballesteros no conoce la obra que voy a nombrar ahora, pero es una especie de reminiscencia que a mí me avisó de lo que iba a pasar en Perseverancia. Pues cuando leí Un soplo de fuego como título de esta primera parte, a mí me vinieron a la memoria unos versos de un libro que se titula El héroe, poema con intención escénica en 2 sueños, de 1954, de un poeta dominicano muy conocido y reconocido, Franklin Mieses Burgos, donde se lee: y de su oscuro centro brotó viva la muerte. Brotó como en un soplo de fuego diluido que trastocó la simple realidad de las mentes.
No solo por eso, no solo porque a mí me vinieron a la mente esos versos. Un soplo de fuego que en Ballesteros tiene un significado positivo en esta primera parte del libro, y sin embargo fuego, poesía igual Heráclito. Entonces el fuego de Heráclito es el agente transformador. Algo ha pasado en la experiencia de ese sujeto poético, y sin embargo es el elemento donde todas las cosas nacen y donde todas las cosas mueren, vuelven al final luego para ocasionar nueva vida. Con lo cual ya tenía más o menos el camino por donde iba a ir el poemario, los 3 poemarios. Detrás del símbolo evidentemente se esconden esa desaparición y regeneración que adelantan los 2 apartados siguientes de Perseverancia y que dejan intuir cuál es la experiencia vital de la que surge Perseverancia, que es la misma, como hemos dicho, que protagoniza Jardín de Poco. En el primer conjunto de Perseverancia, en el primer poemario de Perseverancia, la voz poética guía al lector a través de la memoria en una secuencia de escenas, de recuerdos, que se abre con la metáfora del amor de 2 sepias en el fondo del mar en el que navega. Tras reflexionar sobre el tiempo, de momento todavía vencido por el amor, la duda que conlleva toda verdad revelada es la que marca la identidad del sujeto lírico, que redescubre el sentido de la vida en el deseo sernudiano en esta primera parte, además citado varias veces. Como en otras ocasiones he dicho para una poeta, que es Aurora Luque, si Epicuro encuentra la felicidad en la estabilidad y la ausencia de dolor del placer catastemático, Ballesteros hace exactamente lo opuesto, hace lo que hacen Horacio en los Carmina, en las Odas, o Ovidio en el Ars Amatoria, y muchos poetas de esa tradición andaluza que considero universal. Elige indudablemente el placer cinético del goce pleno intenso del momento presente, y nos lo dice en el poema 7, poema 7 en 8 deseo de esta primera parte de Perseverancia, donde se lee: así que en 8 deseo, o la carne terrena o la estrella alta y pulera, los astros que ascendidos vuelan o lo terroso impúdico. En esa duda humana nació el poeta que escogió a Satanás, el vivir y sus cuevas terrenas, sí, pero inmensas. Pese al tono general positivo de esta primera parte, se nota, se siente, se percibe que el sujeto sabe que ya nada es como durante su juventud, que, cito un verso, el mundo no es recto y es tan poco inmóvil. Como reza el poema 10, todo no es el como al principio. Asimismo, es consciente del peso de la existencia de su desorden que la palabra intenta solucionar sin nunca librarlo del problema. De hecho, esto también nos lo declara él. Voy a citar el poema 12, el primer verso, que dice así: desde la primera palabra también supe que tampoco la última conseguiría salvarme. No es una salvación, es otra cosa. Una catarsis, sí, un alivio, sí, seguramente, pero no una salvación. Sin lugar a duda, el deseo es central en esta primera parte, pero es un relámpago de breve duración. Lo que realmente iguala a todo ser humano es, de nuevo, la muerte y sobre todo el concepto del dolor. Concepto en el que hace hincapié el poema 15, eso es verdad, parece, puesto que al fin y al cabo, tras el sueño, tras el deseo, tras el recuerdo de la juventud, solo queda la realidad, como enseña La vida y sueño de Calderón, con la única excepción en Ballesteros del arte. De hecho, describe el arte como el lugar, cito, donde el amor habita y no acaba el deseo, que también es muy sernudiano como concepto, como corrobora Ballesteros en el poema 20, que se titula De amistades de amigo. Luego, siguiendo en esta primera parte, tras la composición 21, que aconseja no confundir la pasión y el amor, una serie de avisos empiezan a intercalarse, como diciéndonos, sugiriéndonos que ya vamos hacia otro rumbo. El público empieza a percibir el cambio, que luego se va a dar en la segunda sección. El cambio creo que empieza en el poema 22, que es muy positivo, es muy de júbilo. Se titula Madre dentro del Hijo y es sobre el nacimiento del Hijo Miguel como fruto de la unión de 2 seres en uno, que es un júbilo pleno, y sin embargo sigue resonando el título de ese soplo de fuego que de nuevo remite, está ahí, al fuego de Heráclito, y nos dice que en el fuego todo nace
y todo muere, con lo cual va adelantando el segundo poemario. Luego, a partir del poema siguiente, esas advertencias se intensifican mucho. Nos dicen que nos vamos alejando de lo positivo, puesto que en el poema 23 vemos la escena de las mujeres en la cárcel de Mujeres Era, luego la unión que no se da en poema 24, miedo a la llama triple, la torpeza Satanás y la del propio temblor. En el chaval que conoce la ley del tempus fugit, en el poema 25, medir el tiempo ya sabía, el mozuelo que no. En la memoria que salva de la muerte, en poema 27, del principio del recuerdo, y en la final necesidad de dar antes de que sea demasiado tarde, de la composición 28 del final de los recuerdos, que cierra un soplo de fuego diciéndonos que puede que lleguemos demasiado tarde, con lo cual ese tono positivo se va difuminando. En su turno, evidentemente, el título, evidentemente porque además lo cita en un epígrafe, el título de este segundo poemario remite a las dos estatuas que representan sendos estados sombríos del corazón, acompañadas además por la estatua que representa la condena en la obra Selenoide de Mircea Catarescu, citado por Ballesteros en el epígrafe, donde las oscuridades anímicas por las que pasa gradualmente esa condena que se da aquí en Perseverancia va definiendo las denominaciones de los 19 poemas de la sección. Las denominaciones se repiten. Hay cada vez 2 o 3 poemas con el mismo título, que es el que define la sensación que nos está describiendo en cada caso, y que en su secuencia son el pánico, la desesperación, el asco, la nostalgia, la tristeza, el horror, el odio, juntas la lástima y la melancolía, la indignación y finalmente la resignación, que es la emoción que marca luego el paso a la tercera parte más positiva, esa vuelta a la vida. El terror en este segundo apartado se presenta desde el primer poema como relacionado con la disfunción. En el poema El Pánico 1, la palabra tánatos lo abre y luego se repite 2 veces en la parte final. Mientras que luego en El Pánico 2 ya la única mención que queda es el pronombre personal sujeto, ella, personificada, referido a esa entidad femenina que persigue al que está de luto y ocasiona esa serie de emociones que hemos citado, todas negativas. Sin pasarme poema por poema, de nuevo salto, como lo he hecho para la primera parte. La congoja se describe bajo muchas acepciones, algunas de ellas como pánico mudo en la desesperación, como incapacidad de comprender en el asco 1, como gozo que el mandamiento nega en el asco 2, como imágenes malditas que son irreales y sin embargo tan lúcidas en la nostalgia 1, y a continuación en la nostalgia 2 aprendemos que si el joven tiende a olvidarse de ese destino final del hombre porque lo siente como muy lejano, luego el anciano se arrepiente de ese haberse olvidado porque es lo que a lo mejor no le ha permitido de disfrutar completamente del momento cuando podía hacerlo. Bueno, ahora, volviendo al presente, tras la pérdida ya no logra disfrutar ni siquiera de ese fuego generador de la poesía. En la segunda parte vuelve a tener ese tono bastante desgarrador que tenía Almendra y Caliza en Jardín de Poco. De hecho, como se lee en la Nostalgia 3, escribe Ballesteros: perdí el tono, esa música, el orden, la justicia que proyectan. El paso mío, ¿cuándo iniciólo en el momento exacto en que ella a la vez su paso primo? ¿Cuánto quema el quemante de esa fragua que en gélido convierte el mismo fuego? En este caso se refiere al fuego de la creación. En las composiciones siguientes el ambiente se carga pues de la misma nostalgia y de la tristeza, sobre cuya origen y relación con el silencio el sujeto lírico se interroga en los poemas dedicados a estos sentimientos, que sin embargo al comienzo parecen ofrecer el alivio de, cito, las instantáneas de un instante, nombrada en la Tristeza 2. Y sin embargo, en el tercer poema dedicado a la tristeza, ya esta emoción se vuelve la madre o la causa de todo lo malo de la humanidad, puesto que se vuelve madre de, y voy citando fragmentos, la hambre lenta y muda, negra hindú, de lo inmoral, incivil e inánimo, que es el peor hirviente de la especie, y madre de la pesadumbre, un hierro puro para cualquiera carne.
Por otro lado, el error se identifica con el horror se identifica con la ausencia de luz, con la bruma, con la ceguera que acompañan el sufrimiento y que luego en esa atmósfera oscura terminan por volverse odio, emoción que protagoniza las cavilaciones de la voz poética que aconseja alejarse de él en la composición que lleva el título del odio. Según leemos en esta segunda parte, tampoco hay que ceder a la apariencia acogedora de la melancolía y de la lástima que suelen ir en pareja y suelen llenar versos de grandes poetas. Estos tampoco se salvan. Las únicas emociones que se salvan son tres en esta segunda parte de Perseverancia y son la indignación, concretamente frente a las pretendidas explicaciones religiosas que luego no pueden explicar nada. Indignación que Ballesteros dice de la indignación, no indaga, pero no es indigna. Es la primera salvación. Segundo sentimiento salvado, la resignación, actitud que en los poemas tanto los animales como los hombres terminan por adoptar. Y tres, la amargura. La amargura de saber que el rastro adoroso de sus versos de la primera vida, estoy citando, reproducido obviamente en la primera parte de Perseverancia, se ha vuelto ahora un fruto amargo y doloroso hasta la escritura. Pese a ello, la vuelta a la escritura supone una transformación interior, la catarsis de la belleza que purifica, que limpia por un instante de las penas, ocasiona los 15 poemas del tercer poemario, que justamente bajo el rótulo de Los poderes de la poesía recupera esa dimensión. En poema 1, esa pasión antigua tan bella, que es el título que inaugura la sección, el verso se presenta como el amor más sincero del sujeto lírico. Cuando se habla de amor, como dijo ayer Ballesteros, es el amor hacia una persona, pero también y sobre todo es el amor a la poesía. Pues aquí el verso es lo que le recuerda al poeta que está vivo, que aún guarda el recuerdo de la luz y del éxtasis. Perdón, no al poeta, al sujeto lírico. Y dice así: y como ahora así deficiente y claro veo el tono de pared y luz, la música que silbaba en mis oídos, así nítidas, el no ser yo siendo yo tanto, esa alegría ida ya ida, pero ahora ahí, ay, lo perdido presente, gestos de todavía soy vivo, vive, me pulsa ahí que surge, que encima que tiémbleme, qué plenitud. Como ahí y aquí tan nítida, tú has sido que exultas, que naces ya íntegra, que verberas de paz e inteligencia, de perseverancia y delicadezas, de arrobo, de solvencia, siempre intacta en ti hay exigente tanto y tan donosa. Poesía, has venido para darme espíritu y sangre llena de luz que me has dado. Evidentemente, el tú al que yo se dirige ya no es la muerte aquí, sino la misma escritura. Al intentar nombrar el sentimiento negativo, entonces, que lo cubre todo con su tiniebla invasora, la poesía, exigente y fría pero emocionada en un verso suyo, obviamente, salva en medio de la oscuridad con dos. Las describe como bellezas radiantes, es decir, la palabra magnánima y la música arborescente, como leemos en poema 3, la vida que se ofrece y las bellezas que se dan. Pese a que la nueva condición no es exenta de dolor, le devuelve al sujeto lírico la conciencia de esa perfección de los detalles, de ese sentido estético que coincide con la realidad de la vida, cuya esencialidad se remarca en ese fingido diálogo con Platón del poema 7, que da cuenta de las dos posturas totalmente antitéticas y opuestas, porque frente a la conocida caverna de Platón de los reflejos del filósofo griego, la voz poética defiende la cueva de la poesía, por un lado como refugio y por otro como producto totalmente vivido, real, concreto. De hecho, escribe: pero mira la herida, el rastro, la cicatriz, la hendidura. En verdad no son sombras, reminiscencias, tócalas. Prueba de ello es que la imprecisión de la existencia, su negación a someterse a las leyes matemáticas, no pueden ser reflejo de un mundo más perfecto. La verdadera vida sigue el ritmo de la emoción, el ritmo del corazón, de la inestabilidad del corazón, del que, escribe Ballesteros, ama mucho al igual el amor y la poesía.
real esencia del verso, como hemos dicho, y como se afirma en la parte 2 de También el sentimiento es mundo, con el título de También el sentimiento es mundo, del tripartito poema 9, que se cierra con otro imaginado diálogo erudito, entre eruditos, al que nos tiene acostumbrado en su trayectoria poética Rafael Ballesteros. Ahora, si la poesía se encarga de devolver el ser humano a la belleza, y no al revés, puesto que la belleza siempre ha estado, está y estará ahí, de ponerlo frente a ella para que vuelva a sentirse vivo, a lo largo de los 3 poemarios de perseverancia se imponen la naturaleza con sus seres animales, vegetales y minerales como principales fuentes de esa vuelta a la belleza, y no solo, porque están también en la parte más negativa, donde el mar es uno de los actores principales, otra cosa que estamos acostumbrados a ver en la obra de Ballesteros. Y sin embargo, concretamente en Perseverancia, el mar, de nuevo, es un elemento mutable, fluido, imprevisible, transitivo, siempre en movimiento, como el ánimo y el corazón humano, donde el agua del Mediterráneo se vuelve casi un correlato del fuego heracliteo del que hemos hablado, puesto que es igualmente dual, de nuevo es fuente de vida y de muerte a un tiempo, aunque el mar es, para usar una palabra que está de moda en la pandemia, más endémico que el fuego en la obra de Ballesteros, puesto que siempre está ahí. Si el fuego aparece en Perseverancia en el primer apartado, el mar está en el primero, en el segundo y en el tercero. Tras el recorrido en la Perseverancia, lo que queda, o la impresión, por lo menos que he tenido yo, es que el alivio del verso resida en su quietud y estatismo, en el descanso y en la paz que ofrece frente a esa confusión mundanal de la vida, como confirma de hecho el poema 11, al menos unas horas todo estático, y el poema 12 quizás sea el más amargo. Sin embargo, el libro nos da una sorpresa final, que es que cuando el hombre solo queda en su aspecto, digamos, más quieto, inamovible y definitivo, que son las cenizas, la poesía cumple el milagro de eternizar su última danza en el aire entre los dedos de la persona querida, inmortalizada en esa expresión que yo sigo prefiriendo usar el adjetivo de culteranista comparado con el manierista que se ha usado en otras ocasiones. Cuando hablo de Ballesteros, pues este poema es culteranista y da una impresión tan cinética, tan vitalista, que al final, justo en esa máxima quietud que deberían ser la ceniza, es cuando nos devuelve totalmente la vida. El peregrino llega así a su final, al final de su viaje, empezando entonces, resumiendo rápidamente, en el recuerdo de la felicidad del Eros, luego perdida en ese océano del dolor y finalmente transformada en otra forma, porque no es retomar lo positivo, es transformar lo positivo, lo que se ha perdido en otra cosa, otra forma de bonanza gracias al verso que facilita el avance de esa resignación pasiva que terminaba el segundo poemario, que no deja de ser un estado de muerte, una forma de inactividad, a un nuevo vigor activo de quien parece haber asumido y trascendido lo ocurrido. En este periplo ocasionado por la pérdida, entonces, que también se llena obviamente de reflexiones, como es típico de Ballesteros, en sentido metafísico, la voz poética se interroga, suscita la meditación del lector sobre el dolor y sobre la muerte, y sin embargo no hay ni un verso elegíaco, ni una elegía, ni una queja, nada de eso. Lo único que hay en los 3 poemarios de Perseverancia es la dignidad de un ser magnánimo que no se resigna a perder su fe en la vida, jamás. Persevera, infatigable, y expresa su sentir con plena sinceridad, sin ocultar nada, pero sin caer nunca más abajo del punto desde el que puede volver a subir. Pasamos entonces, Pedro, ¿cuánto me queda de tiempo? No está. Sí, yo creo que 10 minutos. Vale, lo voy a intentar rápidamente. Entonces, puesto que no puedo hacer más cosas en este tiempo, voy a coger un poema del primer apartado, un poema corto del segundo y medio poema del tercero. Un poema que me ha llamado, bueno, entre los muchos, que me ha llamado la atención de la primera parte, Un soplo de fuego, es el poema 20 de Amistad de Amigo, dedicado al pintor malagueño muy amigo de Rafael Ballesteros, que es Enrique Brickman.
Este poema propone cavilaciones sobre el sentido del arte. Ya el título evidentemente presenta una forma inusitada, un poco inusitada, de amistades, de amigo, que trae a la memoria un procedimiento muy usado por Ballesteros y por Góngora, es decir, calcar la sintaxis latina al escribir en castellano. El poema está escrito supuestamente en versos libres de arte mayor, sin embargo esporádicamente se alternan con otros de arte menor y la regularidad rítmica depende, como siempre en Ballesteros, bueno, no, siempre no, porque tiene poemas construidos a la forma clásica. Sin embargo, es muy común que la prosodia rija el ritmo siguiendo el ritmo emocional, el ritmo interior, el ritmo del sujeto, fijándose bastante menos en la métrica tradicional. Cuando hablo de prosodia, concretamente en este poema, me refiero a que esos versos de arte mayor todos tienen el ritmo marcado por el acento principal en sexta y las muchas aliteraciones y rimas internas o interiores. Pero además muchos de los hemistiquios, otro procedimiento al que nos tiene acostumbrados, son, muchos metros, perdón, no hemistiquios, son agudos justamente debido a los encabalgamientos irremáticos a los que nos tiene acostumbrado Rafael Ballesteros. Lo leo rápido, no sé si vas a leer este poema. No. Entonces lo leo yo. Era el amigo igual que yo, pero más lejos, iba y venía por detrás de aquella zarza, pero con la misma luz. Yo le decía, Enrique, pintemos el cielo y aquello todo que se mueve en el aire o sobre la mar o en el dentro de nosotros mismos, como la tenia, o la onza del chocolate, del pan, la miga, también, o ese temblor de los pensamientos, que no descansa y nos alza y nos mueve sin saberlo, rígido ese cuchillo en punta. Nos vamos al monte, al recacho aquel del verde innúmero y creciente, y lo pintamos como un mojo de vida líquido y plácido, así como también lo es la doble morbidez incipiente que de las blusas bajo de las mozas donas aventábamos núbiles y espactos, unas blancas y otras celestes de otros tonos. Yo era etéreo ecléctico, igual tú eras también postónico líquido, desvalido, no provisto, heterogéneo y ansioso, pero no, nunca lineal. Hijos de padres menesterosos, impróvidos, incógnitos, ingrávidos, todos en uno mismo, nosotros dos. Le dije entonces, si al monte nos vamos, y tú y yo en el universo únicos, los dos vivos, en poca tela mínima de cartoné, todo el mundo entero, nuestra gran madre natural, pintamos por completo, no solo lo poseemos todo él, en mano ya todo ello nuestro, sino que seremos sabios, untosos, regaladores y más. Pedimos a los cielos, aquellos más azules y alquitarados, que nos manden un ángel custodio que nos cese, que nos cobije de verdad, púnico y alado, fino y regalado, con que solo una palabra en el mar del océano nos abra un paso de luces vergeladas hacia el espacio infinito y recoleto, allí donde los pobres zagales desvalidos sanan sus ansiedades, sus zozobras alivian, se afanan por sus lástimas, donde el amor habita y no acaba el deseo, allá donde a las bocas y a las manos para siempre tendremos esas carnes circúnferas de mazapán y oro que en el pezón palpitan, y en aquel mundo áspero las muchachas con celo nos vedaban día tras día, hora a hora, tras las blusas azules, verdes, turquesas, de otros tonos. Bueno, además de esas heterodoxias rítmicas que he citado muy rápidamente, tenemos ante nuestros ojos unos claros ejemplos de la neología ballesteriana, como los adjetivos escritos juntos, etéreo, ecléctico, postónico, líquido, no provisto, en la estrofa que da cuenta tanto del carácter tornadizo y anhelante de los jóvenes, de los dos jóvenes, como de la condición de inestabilidad y desamparo de esa juventud de los dos amigos irrequietos. A ver, cómo se mantienen más separados, etéreo y ecléctico, dejarían patente la volatilidad entendida como falta de rigidez, la síntesis de la pluralidad, y sin embargo, estos quedan cortos como significados. Y de hecho, al juntar los dos en un adjetivo, etéreo ecléctico, el resultado viene a ser algo más casi opuesto, es decir, ya no es armonizar posturas distintas ni acogerlas todas,
sino experimentarlas, pasar por ellas para abandonarlas, que es lo que hacen los jóvenes, experimentan. De hecho, postónico líquido, el adjetivo que le sigue, es decir, inconstante tras recibir el vigor, alude justamente a esa búsqueda de recursos que queda muy evidente la falta de recursos en no provisto, el otro adjetivo, lo mismo que también la carencia queda patente en esa secuencia adjetival desvalido no provisto que adelanta y connota la heterogeneidad y el ansia del temperamento de los jóvenes del que habló ayer Rafael Ballesteros. Evidentemente, ese anhelo de probarlo absolutamente todo, de devorar el mundo, en otras palabras, pero también aquí de dibujarlo y transcribirlo para comprenderlo, poseerlo y compartirlo con los demás, se deduce de la primera estrofa, luego queda bastante evidente en la tercera. Este abarca cualquier aspecto de la existencia para transformarlo en arte. Esa sed abarca cualquier aspecto de la existencia y evidentemente la palabra luego alumbra y también ofrece un lugar retirado que aquí queda fuera de las leyes del espacio y del tiempo y se identifica una vez más con el mar. Sin embargo, recuerdo que el mar es un símbolo dual de nuevo, lo escribe también Pedro Plaza en su reseña Jardín de Poco, que lo considera como un símbolo mortuorio. Tiene siempre esa connotación incluso cuando es positivo. Y luego el poema, si lo han escuchado, se termina con ese deseo que siempre está vivo en los jóvenes y que sin embargo es siempre negado por las chicas, que se vuelve eterno en la palabra o en la pintura, puesto que está dedicado a Enrique Brickman, en el arte. Con referencia al arte, bueno, ahí hay referencias místicas, puesto que ese monte al que van, el monte del arte, se describe como lugar de visión privilegiada, etc. No me detengo en esas intertextualidades de San Juan de la Cruz porque tardaría bastante más. Entonces, lo que quiero evidenciar rápidamente de este poema es justamente esa lectura que despierta el recuerdo universal de esa demencia juvenil, sublime e indecible a la vez, y para la que Ballesteros encuentra justamente las palabras exactas, el tono adecuado, el ritmo oportuno, en una composición que es muy minuciosa y sin embargo es compacta y concisa a la vez. Y paso rápidamente al segundo poema, que es corto, para luego pasar a la segunda parte del último. De estados sombríos del corazón me detengo un momento en El Pánico 2, que define sin nombrarla ni describirla, es aquel poema que nombra a la muerte solo con el pronombre personal ella. Y dice así, dedicado a Cristóbal Borrero. Estoy yo detrás del mar, por más que huya por la orilla de oro, me refugie en la comba cambiante, me ensimisme en el sol, en su intercisa luz sobre la roca, o mira al límite, al horizonte infinital, a esa línea que seguiré hasta el ígneo si es que incierta. Ella, tregua le da a su uña que roe y quema, está en el vuelo del vuelo paíno, en la sal que da al mar su petulancia, en el sordo vaivén del que lo duda, está detrás, sorna oscura y cristal opaco, está detrás del que se oculta, ese que lleva la violeta negra en el ojal. Bueno, ni me detengo en la forma muy concreto, la intercisa luz, donde esa intercisa se refiere justamente a cortar justo en medio. Pues aunque nombre solo una vez los dos pronombres personales, los verbos, y además con el verbo está repetido a veces en posición anafórica, va marcando esa doble posesión de la vida del sujeto poético que le pertenece de igual manera al sujeto mismo y a la muerte, sino más a la muerte, puesto que el último verso forma otra estrofa y sigue hablando de la muerte, puesto que habla del luto. Evidentemente aquí tenemos un ejemplo más sencillo de explicar, digamos, de neología ballesteriana. Y sin detenerme más en esto, en los pocos minutos que me quedan, me paso directamente, porque no lo quiero pasar por alto, a la segunda parte del último poema. Me hubiera gustado detenerme en otras cosas, pero bueno, me paso directamente a ese. Entonces, el libro Perseverancia y el tercer poemario de Perseverancia se cierra con un poema 15, que se titula Para Cristina, la púbera danzarina con las de Don Góngora Venencias, que cierra el libro representando
esa ceremonia iniciática que cierra la etapa de la caída para abrir otra encaminada hacia una nueva normalidad. La referencia a Góngora del título obviamente se remite al conocidísimo verso final de Mientras por competir con tu cabello, que reza en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Aquí estamos ya en esa otra etapa vital, con lo cual, discrepando un poco de Góngora, Ballesteros elige una expresión menos contundente y escribe lo que ya es casi nada, don Góngora en su soplo. Evidentemente, este casi nada es más coherente con el desenlace de pervivencia en la poesía. Puesto que este poema sí lo va a leer Ballesteros luego en la lectura, evito leerlo para no detenerme mucho y lo explico directamente, que da la explicación que antecede la lectura, que tampoco está mal. También procede del cordobés de Góngora el hecho de recurrir a los rituales musicales para marcar el comienzo de una etapa vital. Pensemos en las serranas, la danza de las serranas tras la boda en la primera soledad. Bueno, pues este ritual evidentemente está muy lejos, aunque se hable de muerte y de cenizas, de lo que es la danza macabra o la danza de la muerte, la danza macabra medieval o la danza de la muerte de Federico García Lorca. Estamos en la dimensión opuesta. De hecho, en el poema de Ballesteros, la joven bailarina recibe la urna de las manos de la diosa griega inspiradora o musa. De la danza y del canto coral, la ágil y jovial tercícora, que suele tener una connotación positiva, pero además tenemos, además tenemos el adjetivo danzarina, la vestimenta blanca de la niña, que es símbolo de pureza, la temprana edad, los céfiros del cielo, que son suaves y apacibles, los dedos tan vivos, es decir, elementos positivos, que remiten a un entorno puro y alegre que se contrapone a las cenizas de la que se está hablando. De nuevo, la composición juega con la antinomia de vida y muerte, eso está clarísimo, pero aquí esa antinomia se multiplica en la serie de dualidades que hay. La tierra y el cielo, el color estaño, que será plateado, pero es un metal pesado. Y el azul, las manos y brazos de la bailarina, las alas de la diosa, lo humano y lo etéreo. Y sin embargo, el tono es, lo repito, más festivo, positivo. Las nubes, de hecho, dice el poema, ya han pasado por el fuego. Esto lo dice el comienzo de la segunda parte. Tras el final, un nuevo comienzo ya ha empezado, pero el yo no se olvida de la experiencia vivida, evidentemente. No es que se olvide, es que quiere empezar de nuevo. Mira entonces hacia arriba, interioriza la verdad expresada de forma tan tajante en esos últimos dos versos de dos o un alejandrino dividido según se mire, que reza, aquí en mis cenizas, vivo en mis poemas. Ahora conoce y recobra el deleite, premio final por no haberse rendido. Y la última nota al margen, un paralelismo que a mí me suena como bastante evidente, sobre todo con referencia a la caída del segundo poemario de Perseverancia y a lo que sigue luego en la tercera, es con el Altazor o el viaje en paracaídas de Vicente Huidobro, el padre del creacionismo, cuyos 7 cantos dan cuenta de ese viaje sideral en el que el protagonista roza el abismo y se entrega a la inevitable caída, que es alegoría de esa doble exploración en la profundidad humana y del verbo. Y desde esa invitación a lanzarse del canto 1, donde esa caída es una búsqueda necesaria, es necesidad de conocimiento, luego se encuentra una especie de redención al final del conocimiento, porque al final el Altazor, el último poema, el canto 7 de Altazor, es una serie de sonidos onomatopeicos que tiene un tono de júbilo, tiene un tono como de victoria. Y efectivamente, la consecuencia de la derrota se vuelve estímulo para la rebelión, para la creación, para la inmersión en un lenguaje epifánico, transgresivo, que exprese una nueva visión del mundo y exorcice los males del hombre. Es exactamente lo que pasa. Aquí no me detengo, pero es exactamente lo que he visto en Perseverancia, pasando de esa segunda a esa tercera parte. Entonces, pese al alejamiento final de ese mundo exterior que se da en Altazor y que no se da en Ballesteros, la aventura de Altazor y la aventura de Ballesteros terminan en ese mismo júbilo de los
neologismos onomatopeicos en uno y no onomatopeicos en el otro, neologismos que a mi forma de ver se entienden en Ballesteros y que aconsejan leer el descenso como experiencia positiva de conocimiento, de superación de los límites que implican una ventaja, la posibilidad de transformar la vida en otra cosa, no muerte. Bueno, habrá quedado claro, creo, espero, si lo he hecho bien, cuáles son entonces los 3 elementos del título de mi ponencia. Y quiero de nuevo, en una frase, hacer hincapié en la emoción, porque creo que esa intensidad que surge de la lectura, no solo de Perseverancia, de prácticamente todas las obras de Ballesteros, incluso de las más desgarradoras, de las que surgen totalmente del dolor, el lector, casi sin darse cuenta, se encuentra sumido en los mismos sentimientos, puesto que la emoción no es solo la que el poeta transfiere, es también la que el poeta recibe y cómo la recibe. En los mismos sentimientos en la obra hasta llegar a esa conmoción por el universal sentir de la muerte, que quien más, quien menos, todos hemos experimentado, y que incumbe y que nos produce como lectores esa misma necesidad que compartimos con el autor de buscar la resurrección día tras día, mientras la vida nos conceda más tiempo para gozar de la belleza en todos sus matices, incluyendo los detalles aparentemente insignificantes, como el regalo de la versión anotada de Perseverancia, o el hecho de estar aquí hoy después de 1 año y medio sin prácticamente salir de casa. Bueno, anotado, que conste que son jeroglíficos, ¿eh? Creo que la única persona, además de mí, que ha logrado leer los jeroglíficos de Ballesteros ha sido Juan José Lanz. Marina, emoción tenía que haber, ¿no? En la exposición y también al final. Muchísimas gracias, yo creo que no nos ha decepcionado, tal como todos teníamos asumido que iba a ser. Y quería darte las gracias por esta explicación, como dice Rafael estos días, esta iluminación de ese libro que aún no está, pero que estará pronto. Y que, como yo digo siempre a los estudiantes, nosotros tenemos que intentar hacer ver lo que los demás no ven. Somos como los filólogos somos esos guías que en el museo hacen que se fijen a los visitantes de los detalles que no están viendo. Les tenemos que contar cosas que no se ven, pero que están funcionando en lo que nos está transmitiendo y emocionando, ¿no? Y como somos de la escuela del texto, pues muy satisfecha, muy personalmente creo que eso también se ha transmitido a todos. La enhorabuena. Y para nosotros es un gusto que siempre que Elena Samara nos hable, de Vicente Núñez, de Rafael Ballesteros, y que espero que ese acuerdo nuestro de colaboración que tenemos de antiguo en el departamento continúe con estudiantes que enriquezcan de las dos vertientes y con discípulos que vayan, vengan, y por supuesto contigo que nos visites cuando necesites, quieras. Cuando lo necesito todos los días de mi vida, cuidado con eso. Bueno, a mí me consta que es verdad que Marina estaba deseando salir y este encuentro pues lo ha propiciado y estamos también muy contentos de eso. Gracias a todos vosotros. Pasamos como siempre al turno de preguntas o de comentarios, así que... Ay, que estaba maquillada. Quiero darte, creo que en nombre de todos los que hemos asistido a esta magnífica puesta en escena, significación, explicación, análisis de estructuras, ese recorrido que va desde la filología más clásica a la hermenéutica contemporánea, verdaderamente es ejemplar y
ese modelo de trabajo al que todos alguna vez hemos aspirado. Te quería dar las gracias porque hemos oído por primera vez, y esto es un privilegio, versos que solo conocíais Rafael. Y bueno, No, faltaría más. Y en este sentido creo que cierra un proceso de lo que es la trayectoria misma de este congreso, y yo me siento verdaderamente honrado y por qué no decirlo, también apabullado, ¿no? Por la excelencia de esa trayectoria que tú nos has trazado en los 3 libros inéditos de Rafael, que esperemos pronto, lo más pronto posible, terminen entre manos. Y que volveremos naturalmente a conocer una parte de ella a la voz del propio pueblo. Porque la poesía, lo decía Andrés Gide, solo es poesía cuando se pone en una boca humana. Muchas gracias. Infinitamente gracias. El aludido, claro. Yo ayer prometí, cuando terminaba la mesa redonda, me iba a intervenir más, porque no quiero aburrir a los asistentes. Yo hoy, en la intervención de la señora Bianchi, he podido asistir, porque ayer en la mesa redonda se quedó pendiente, se habló de no religiosidad, ¿no? Que hablaba Ballesteros, de esa antirreligiosidad de la que se ha hablado. Hablábamos de que yo decía que había que confundir entre religiosidad y espiritualidad, ¿no? Sin embargo, yo hoy, en la intervención de la señora Bianchi, he sufrido un viaje al mundo pagano. El mundo pagano para mí es riqueza porque no postergaba los vicios morales. La diferencia de la religión monoteísta, posterga los vicios morales y pretende que todo, a partir de su orden, su rito, su liturgia, se enaltezcan. Estoy emocionado porque, bueno, ahora lo diré al final, ya sabéis por qué, ¿no? Entonces, la religiosidad monoteísta lo que permite es que se queden apartados los vicios morales. Y en esto que hemos visto hoy, yo he sufrido un viaje al cántico espiritual, he sufrido un viaje al mundo epopéico de los clásicos, y yo he sufrido una transformación. He visto una transformación de los valores abstractos de ese mundo pagano en valores trascendentes. Y yo he visto absoluta espiritualidad. Sí. Absoluta espiritualidad. Ojo, no religiosidad, porque lo otro es orden, liturgia, rigor y apartamiento de los valores, de los vicios morales, ¿no? Que son riqueza también, por supuesto. No, sí, muchísimas gracias. De hecho, dije, me paso por alto lo de San Juan de la Cruz. Pues me refería justamente al cántico espiritual, porque ese monte es el Otero, la Montiña, el Collado, que reaparecen en las distintas canciones. Un viaje a un mundo espiritual que, por supuesto, no es religioso, es otra trascendencia, ¿no? Evidentemente, yo digo parafraseando lo que él explicando lo que Ballesteros escribe, que es religioso, totalmente antirreligioso. Correcto. Y sin embargo espiritual en el sentido místico de lo que la mística supone. De lo que la mística supone, es que no lo veía, por eso me levanta. De lo que la mística supone para la mejor poesía española, evidentemente sí, y no poco. Y ya para terminar, el que mi voz esté temblorosa es porque tú has llorado y yo, sin que nadie me ha visto, también he llorado.
porque para mí ha sido una emoción inesperada encontrar mi nombre en una dedicatoria de uno de los poemas. Entonces, el corazón se me ha salido por la espalda, la aorta ha dejado de circular sangre al cerebro, y entonces se me ha nublado la vista y siento una emoción que no hay palabras para... Con tal de que no se desmaye. El temblor de mi voz yo creo que lo deja en mi evidencia, ¿no? Así que no sigo. Buenos días. Realmente ha sido excelente. Felicidades. Yo quería hacer esta reflexión que es el tercer día del Congreso. Realmente a mí me has aportado cosas nuevas. Desde luego son libros inéditos, pero la exposición ha sido excelente. Estoy emocionada también, porque la poesía es eso. Y que se hable de espiritualidad, que no tiene nada que ver con lo que es pues, la Iglesia o los poderes eclesiásticos o otras historias, para mí es muy grande, porque yo distingo perfectamente, un ateo o un agnóstico puede ser muy espiritual. Y quienes hemos llevado esta dualidad de ser espirituales siendo ateos o agnósticos durante toda nuestra vida, pues ver esto expresado en palabras emociona. Pues nada, felicidades, estoy encantada y de estar aquí en presente porque quizás la circunstancia igual habría estado online, pero no, estoy aquí. Estoy encantada de esta decisión de estar aquí y de compartir con el gran maestro y con los filólogos. Bueno, pues nada, que esperemos que me ha sorprendido, que esto es muy grande después de 3 días. Es muy grande. Muchas gracias. Me ha sorprendido. Pero bueno. Pedro, que Rafael quería. Sí, bueno. Estaré con la mascarilla toda. Sí. Muy breve. Marina empezó diciendo que estaba muy halagada, amablemente lo dijo, claro, y no comprendía mi decisión de escogerla como editora, comentadora, iluminadora de mis 3 próximos libros a publicar. Después de oírte, todo el mundo comprenderá mi elección. Y yo me reitero en ella muchísimo. Enhorabuena, de verdad, un magnífico trabajo. Gracias. Bueno, gracias. Sé que no es una pregunta, pero le voy a contestar, si me le dejan un momentito. Ayer dijiste que como poeta te sientes afortunado si los críticos te eligen a ti. Simplemente te lo comento diciéndote una cosa muy sencilla. Vosotros, los poetas de calidad, sin nosotros funcionaríais igual de bien. Nosotros, sin vosotros, simplemente no existiríamos.